Una nueva polémica que se ha instalado entre los titulares de las prepagas de salud y los prestadores, las clínicas y sanatorios que brindan este servicio de salud. Estos últimos dicen que las prepagas no están liquidando de acuerdo a las prestaciones que están brindando. Por lo tanto, frente a esta situación, lo que han decidido es que a partir del lunes se cobre una suerte de copago al afiliado, que no solo va a pagar la cuota de su prepaga, sino cuando se vaya a atender a un médico, por ejemplo, se estima que deberá pagar un plus de 50 pesos, o si va a hacerse una tomografía, es decir, una prestación de alta complejidad, algo relativo a los 100 pesos. La legisladora porteña de Confianza Pública, Graciela Ocaña, está en línea. Aparte es ex ministra de Salud y me parece que nos va a ayudar a entender un poco más esta situación y entiendo va a tomar alguna actitud al respecto. Graciela, soy Luis Novarecio, gracias por estar en Infobae TV. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo está? Primera sensación, digo, apelando a su experiencia como funcionaria de la salud frente a este conflicto que recae en el bolsillo nuestro. Bueno, la primera sensación es que siempre la víctima es el usuario del sistema. Y me parece que acá hay una disputa que puede ser legítima porque obviamente los costos del sistema de salud se han deteriorado en los últimos tiempos vía la inflación y vía también la devaluación. Muchos de los insumos que se utilizan en salud, desde jeringas, medicamentos, reactivos, son importados, con lo cual han aumentado considerablemente su valor. Entonces, bueno, esto ha determinado un cambio en los costos de las prestaciones. Ahora, acá hay una institución que es la que regula todo el sistema, que es la Superintendencia de Servicios de Salud, que no puede estar para darle plata a los sindicatos amigos, castigando a las obras sociales que no están con el gobierno y siendo o mirando desde afuera lo que está sucediendo en el sistema respecto a esto. Y me parece que acá queda una discusión muy profunda, porque obviamente el usuario del sistema de prepagas ha sufrido una cantidad de aumentos muy importante, Luis, sobre todo en los últimos 2 años. Y la verdad es que creo que es hora de discutir el costo del sistema de salud. Usted sabe que la salud, por ejemplo, las clínicas y sanatorios pagan IVA. Claro. Entonces, realmente, cuando uno habla de una prestación como es la de atención médica, me parece que lo que tenemos que discutir es el IVA y en todo caso, lo que... Y hemos tenido una interrupción allí en la comunicación con Graciela Ocaña para ver si podemos restablecerla. Es interesante el planteo que está haciendo Ocaña porque tiene que ver con la carga tributaria que existe en un servicio esencial, que es el de la salud, y cómo impacta definitivamente en el bolsillo, porque hoy clínicas y sanatorios están diciendo que este copago va a poder ser recuperado por parte del afiliado haciendo un trámite en la prepaga, lo cual me parece una injusticia de doble rango. Primero, que el afiliado tenga que hacer el trámite y segundo, ya está pagando y en muchos casos con esfuerzo y planes muy altos para no tener copagos. Se nos interrumpía la comunicación, Graciela, cuando usted hablaba y decía clínicas y sanatorios están pagando, o los prestadores de salud, vamos a decirlo correctamente, pagan IVA por este servicio. Así es, y no, a mí me parece que es un servicio de atención esencial, un servicio público que debería discutirse la tasa que está grabado y fundamentalmente que se pueda, digamos, recuperar la pérdida de ese impuesto, pero vía impuestos a otras cuestiones como el juego, como la renta financiera, claro, que en la Argentina no está grabada, ¿no? Claro, me parece que hay que terminar con esto de que siempre se afecta al ciudadano de a pie, que encima de todo ahora va a tener que que tiene que pagar por algo que ya está pagando y que después tiene que ir a hacer el trámite de recuperar esto. Y la verdad es que yo estoy segura que muchos no lo van a hacer, con lo cual se van a ver perjudicados en su bolsillo. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, tiene que financiar el bolsillo del particular, que ya paga mucho, en muchos casos, que hace un gran esfuerzo para tener una salud privada asegurada y por allí, ante el cansancio, la pérdida de tiempo, se deja correr ese dinero que va a parar a las arcas de quien ya estaba cobrando de antemano por el servicio. ¿Hay algún planteo que pueda hacerse? ¿Usted tiene pensado algún tipo de planteo para realizar? Mire, Luis, sí, y nosotros vamos a presentarnos a la justicia para pedir vía amparo
que no sea habilitado este tipo de servicios, que se interponga una medida ante la Asociación de Clínicas y Sanatorios contra DECRA y otras instituciones, y fundamentalmente que la Superintendencia de Seguros de Salud tome riendas en este asunto. La verdad que estamos discutiendo en el Congreso Nacional proyectos donde el Estado parece que va a hacer todo, va a analizar costos, va a determinar comercialización, etcétera, etcétera, como por ejemplo la ley de abastecimiento, y tenemos un Estado bobo que en este tema, que es propio, como es la educación, la seguridad, no tiene nada para decir. A nosotros nos parece que esto es aberrante, que esto no puede permitirse, y nosotros vamos a intentar, vía judicial, amparar a los ciudadanos, que en definitiva es ampararnos a nosotros mismos. Es decir, usted tiene pensado presentar un recurso de amparo que con una medida de no innovar impida que desde el lunes se cobren estos copagos. Esta es la idea, ¿no? Esta es la idea, y esperemos que, bueno, que la justicia pueda resolver este tema favorablemente, como lo ha hecho en otro momento, o que la superintendencia tome las medidas correspondientes para que esto no suceda, porque vuelvo a decirle, también planea cobrar, por ejemplo, en la internación, y la verdad que una persona que tiene que internarse es una persona que tiene un problema de salud serio, y me parece que cargarla con pagar 300, 400 pesos por día de su cama es una cosa bastante compleja. Graciela, punto y aparte con este tema, y estaremos muy atentos al devenir del trámite judicial del amparo, que ojalá dicten una medida de no innovar en estas próximas 48 horas que ampare a la gente. Me gustaría su opinión porque hoy Omar Lavieri en Infobae.com contaba de la trama secreta por este nuevo domicilio trucho que el vicepresidente Amado Boudou ha fijado para el nuevo vehículo, el Audi que tiene. ¿Qué sensación tiene? Que la verdad que es un ladronzuelo, Boudou, y es un sinvergüenza, que a pesar de todas las cosas que ayer se le dijo en el Senado, no se inmutó y siguió ahí como si nada pasara. Realmente siento vergüenza de que Boudou sea el vicepresidente de mi país, y espero que en algún momento la presidenta entienda que, digamos, no está causando un daño a otro, se está causando un daño hasta a sí misma y fundamentalmente a las instituciones de la Argentina. Creo que el Senado, con Boudou y con Menem, ambos procesados, uno condenado en el caso de Menem, tiende a volver a colocar al Senado como una especie de aguantadero, y realmente es muy preocupante para todos. Uno también se plantea el porqué del sostenimiento político que hace el oficialismo. Es verdad que cada vez con mayor reticencia, cada vez les cuesta más a Miguel Ángel Pichetto defenderlo públicamente y al resto de los senadores. Digamos, ¿por qué esta obcecación en defenderlo? Bueno, me parece que la obcecación es de la señora Presidenta de la Nación, que obviamente entiende que no puede reconocer el error que significó elegir a Boudou, y eso lo estamos pagando todos los argentinos. La verdad es que no hay otra justificación. Boudou podría por lo menos pedir licencia, porque en realidad no puede hacer frente absolutamente a ninguna de sus funciones, si no se sucede un escándalo como sucedió ayer y como seguramente va a seguir sucediendo en el Senado si él pretende seguir presidiendo las sesiones. La verdad es que daba vergüenza ajena lo que uno escuchaba ayer, en donde le dijeron al presidente del Senado que era un corrupto y que era un ladrón, y que el presidente, que nada, digamos, como que nada pasara. Después uno se pregunta, yo veía en un hecho delictivo, ¿no?, una persona que decía, y bueno, ¿quién no tiene antecedentes? Porque la persona que había detenido tenía antecedentes. Empieza a parecernos normal lo que no es normal. No es normal que la gente tenga antecedentes penales, no es normal que un vicepresidente o un político corrupto tenga que dirigir, o en este caso, el Senado de la Nación. A propósito de este tema y de las investigaciones judiciales, ayer trascendió
que el juez Ollarvide va a ser apartado y sometido a juicio político de una investigación que tuvo su origen en la trama de los medicamentos truchos, que usted discutió y peleó mucho mientras era ministra de Salud, y que sospecha que hubo derivaciones de este dinero en una parte a la campaña presidencial. ¿Qué valoración hace esta situación otra vez del juez Ollarvide? Bueno, es muy grave porque el juez Ollarvide tomó una decisión sobre una causa que ya no estaba bajo su potestad, porque en un conflicto de, digamos, de competencia había pasado al juez Lijo. Sí. En ese caso me parece que es grave porque la Sala Segunda, que ha entendido en la causa de la mafia de los medicamentos desde un primer momento y que ha, digamos, avalado muchas de las decisiones que el doctor Ollarvide tomó, entre ellas la detención de Zanola, de Néstor Lorenzo en su momento, su procesamiento y luego su elevación a juicio oral, el procesamiento de Capaccioli en esa instancia, digamos, decidió iniciar esta denuncia ante el Consejo de la Magistratura por este hecho grave, que en definitiva beneficiaba a Campagnoli y a Gramajo, ambos los responsables de la recaudación de fondos del Frente para la Victoria. Para que los que nos están viendo entiendan, la mafia de los medicamentos, la venta ilegal de medicamentos, la adulteración de medicamentos generaba dinero. Parte de ese dinero terminó financiando la campaña de la Presidenta de la Nación en el año 2007. Esto está acreditado porque son los fondos que puso Néstor Lorenzo a través de su droguería y otras empresas. En algunos casos hasta se duda de que el dinero que fue allí fuera de origen, digamos, no se sabe cuál es su origen, por lo cual se está investigando el posible lavado de dinero. Pero esa causa la tiene el doctor Lijo desde hace prácticamente 1 año y medio. El doctor Ollarvide resolvió la situación procesal por una indagatoria que había tomado hace bastante tiempo y la verdad que no correspondía. Y a mí me apena mucho porque durante mucho tiempo en esta causa Ollarvide pudo hacer una investigación profunda que, insisto, fue avalada por todas las instancias superiores, a tal punto de que parte de esta causa ya está en juicio oral. Pero realmente no se entiende por qué pretendió beneficiar de esta forma. Bien, y ahí tuvimos Bien, ahí tenemos una pequeña interrupción justo cuando cerraba el concepto Graciela Ocaña sobre este tema. Creo que ha quedado absolutamente claro, ¿no?, de cómo se apropia el juez Ollarvide de una causa que la Cámara había ordenado debía investigar otro magistrado, que era el doctor Lijo, se queda allí, sobresee a los 3 funcionarios, entre ellos Capaccioli y Lorenzo, acusados de haber desviado dineros de la mafia de los medicamentos que han sido, según decía Graciela Ocaña, derivados a la campaña presidencial Cristina 2007. Allí estaba Graciela Ocaña con 3 temas centrales. Va a presentar un amparo que tiene que ver con la posibilidad de evitar el copago en la salud privada. La segunda, Vudú, a quien calificó de ladronzuelo. Y el tercer tema, Ollarvide y la mafia de los medicamentos. Así seguimos.